Bueno, alabado sea nuestro Señor, hermanos, en esta mañana. Después ustedes sabrán por qué me estoy sonriendo, hermanos, por el especial que acaban de escuchar. El Señor no hace las cosas al azar, y pues ustedes van a saber por qué el hermano Tomás ha venido en esta mañana a recordarnos ese salmo. Esa es una tarea que hace más de un año estuve hablando con un hermano de la oportunidad que tuviéramos de tener los salmos cantados. Y pues bueno, ya sabemos que hay un salmo que está de la melodía. No sé si sepa más, hermano Tomás, pero bueno que lo haya traído en esta mañana. Especialmente el Salmo 51. ¿Y qué cita fue la que leímos? El siguiente versículo a lo que él está teniendo, a lo que él presentó. Es muy importante, hermanos, que por favor tomen nota, escriban, porque después es probable que usted se le olvide lo que va a escuchar en esta mañana. Y esto es una tarea que nosotros somos misioneros para llevar este mensaje a otras personas. Bueno, muy bien. Entonces, esta presentación, hermanos, pues está llegando a diferentes partes del mundo y pues a través de internet. Es probable que de pronto este mensaje, si no es para ustedes, aunque sé que lo es, pues también va a alcanzar a otras personas que están fuera del mensaje adventista. Necesitamos abrir nuestras puertas para que, usando la tecnología, otras personas que están buscando de la verdad en diferentes partes puedan encontrarla. Entonces, pues eh, hoy es octubre 13 del 2018, entonces enseñaré la parte 1 y está basado en el texto que leímos de Salmos 51, versículo 13. Hasta este punto han sucedido 12 versículos para llegar a este entonces. Y vamos a poder como entender qué es lo que necesitamos hacer para poder llegar al número 13. O sea, un trabajo para que para que David pudiera llegar a este punto del Salmo 51. O sea, hay una historia detrás de ese salmo y es una experiencia de un pecador arrepentido que llegó al punto del adulterio, llegó al punto de asesinato y que aún así Dios lo compara y dice que el corazón de David es el corazón que le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo podemos empatar eso, hermanos, con la experiencia de cada uno de ustedes en esta mañana y de cada uno de los que estén escuchando este mensaje cuando lo escuchen? Entonces, hay que poder lograr entender la historia, entender la Biblia y estudiarla. Y eso significa que tenemos que ir a algunas fuentes de los originales para saber qué es lo que está queriendo decirnos el Salmo, o los Salmos o toda la palabra de Dios. El lenguaje de los hebreos era un lenguaje muy rico, era un lenguaje muy amplio, o sea, era un lenguaje poético. Entonces es como si un poeta estuviera hablando de una flor en la cabeza de un poeta. Hay muchas cosas de lo que una persona normalmente no tiene y eso eran los hebreos. El lenguaje de los hebreos era un lenguaje poético y de eso están llenos los salmos, los proverbios. La misma Biblia, toda la Biblia está llena de poesía, llena de amor, llena de un lenguaje de amor. Esta mañana lo leíamos con el estudio de la hermana Judy, el capítulo 31, cómo Jesús en medio de una aparente marco de posesiones, de demonios, él siempre quería era salvar a las personas. Ese es el amor, ese es el lenguaje poético de Dios. En medio del caos siempre está el amor de Cristo por cada uno de nosotros. en el Tomen por favor sus notas porque en muchas versiones
¿Qué significa prevaricadores? En unas versiones aparece prevaricadores, en casi que la mayoría de los de texto de estudio aparece prevaricadores. ¿Sí es así? Salmo 51:13, levanten la mano que en su Biblia diga prevaricadores. En la mía dice prevaricadores, en suya, ¿qué dice? Muy bien, transgresores. Entonces, la palabra correcta es transgresores. Digamos, prevaricadores es de pronto un término muy legal para este tiempo que tiene que ver con el tema de la ley, digamos, cuando se viola la ley. Sí, pero la ley humana, pero pues, tenemos que ir al contexto de lo que es en los originales y habla y en la versión King James Version, que es la versión que nosotros tomamos como referencia, dice lo siguiente: esto está tomado, usted puede tomarlo, ya hay muchas muchos aparatos de estos que tienen las versiones de la King James Version, entonces pues queda muy fácil confirmar cualquier texto que ustedes quieran. Hay que aprovechar esa tecnología, es para eso, no para estar jugando maquinitas como muchas veces vemos a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Dios está permitiendo también esas tecnologías por algo, pero tenemos que aprovecharlo para que no sean en detrimento nuestro. Dice Salmo 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, y los pecadores se convertirán a ti. O sea, ese es el pedido de David a Dios. ¿Después de qué? Después de haber obtenido algo. El perdón. Entonces eso lo vamos a estar estudiando más adelante, pero para que ustedes tomen estas referencias en la palabra transgresores, pongan el número H6586, que significa una raíz primitiva o bastante idéntica a H6585. Por ahora pongan H6586. Y dice el original que es muy parecido a ¿cuál? Al que es anterior, o sea, a H85, sí, H6585. A través de la idea de expansión, a separarse de algo, de una autoridad, es decir, transgredir, apostatar, pelear, ofender, rebelde, revuelta, transgredir, transgresión o transgresor. Y si buscamos el que es el 6585, habla de Pashá. ¿Se acuerdan qué es Pashá? ¿Qué es dejar qué? Pasar por alto. Entonces, la transgresión de la ley de Dios es pasar por alto, ¿qué? La ley de Dios. Así como en el tiempo de la liberación de Egipto, Dios envió a su ángel de la muerte y él pasó de largo en los hogares que tenían esa señal, en señal de arrepentimiento y confesión, en señal de la sangre del cordero. Ese es el mismo ángel que va a estar en el tiempo futuro, hermanos, pasando de largo por el pueblo que tenga el sello de Dios. Amén. Y es eso porque tenemos que hacer lograr entender, hermanos, que la expresión de David es de alguien que ha obtenido victoria sobre qué. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la transgresión de la ley de Dios no va a ser tenida en cuenta para él, o no iba a ser tenida en cuenta para él, porque se arrepintió del corazón. O sea, el ángel de la muerte pasha de largo. Ese es el mismo original de la palabra que encontramos en la Pascua. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Y la palabra los pecadores viene del hebreo H2400, que significa, es una palabra intensiva del 2398, ese no lo busqué para no entrar en detalles. Es un criminal, o sea, un considerado culpable, un delincuente pecaminoso o pecador. Entonces, el pecador es un delincuente, un transgresor. ¿Señor? Un criminal. ¿Está bien? Perdón.
Entonces, cuando David expresa esto, hermanos, se está reconociendo que él es un qué, que él es un criminal, que él es un pecador, que él es un delincuente, porque mandó matar ¿a quién? A Urías, y también tuvo adulterio con su esposa. Y después ya sabemos toda la historia de sangre y de muerte por ese pecado. Esa es la experiencia de un corazón arrepentido, el Salmo 51. Y para este tiempo, hermanos, es un salmo que todos nosotros necesitamos recordarlo aquí. ¿Está bien? Tenerlo aquí, como parte de la experiencia suya de consagración para obtener victoria sobre el pecado. ¿Todos somos adventistas en esta mañana? ¿Hay alguna visita que no sea adventista? Todos somos adventistas, ¿cierto? Pero tenemos unas visitas. Quisiera, hermano Tomás, ¿de dónde nos acompaña? De Venezuela, hermano. Bienvenido. Norberto. Ronald. Ronald, ¿de dónde vienes? De Medellín. ¿Eres adventista? Bueno, muy bien. Bienvenidos todos. Tenemos también a Karen que nos acompaña. ¿De dónde vienes? Bueno, de allí nomás. Muy bien, entonces, como para tomar el texto que es entonces enseñaré a los ¿qué? A los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán ¿a quién? Se convierten es a Dios, está bien, o sea, cuando nosotros logremos, por medio de nuestra experiencia, haber tenido victoria sobre el pecado, que es lo que nos dice los versículos, cuando se nos habla, los versículos anteriores, lo vamos a leer más adelante, es ya habiendo tenido la experiencia de tener victoria sobre el pecado. O sea, aquí ya es un David victorioso. Él va a poder decir, entonces yo enseñaré a los que están transgrediendo la ley porque ¿qué ha pasado en mí? Porque yo ya sé qué es tener victoria sobre el pecado. Con esperanza y con anhelo de obtener la misericordia del Señor. Entonces, ¿qué es transgredir o transgresión o pecar o pecado? ¿Algún niño que me ayude a recordar qué es pecado? ¿Quién dijo? Muy bien, Juan David. Ya estás en joven, ¿no? ¿Dónde está escrito eso, Juan David? ¿Ah? Contexto completo. A ver, ¿dónde está? ¿Qué es una de las definiciones más directas que usa las palabras transgredir y pecado? En el colorcito. El más conocido de todos. Dime. También lo vamos a usar, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es la transgresión? Primera de Juan 3:4, miren los colorcitos. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. Miren los, cada niño, todos estén pendientes y atentos. ¿Qué es el pecado? Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es ¿qué? Entonces unamos Salmo 51 con Primera de Juan 3:4 y póngale colorcito si usted tiene lápiz o lo que sea, pero acuérdese que esto tiene que ayudárselo a entender a otras personas. Muy bien. Ahora, ¿qué debe suceder con quien peca? Ahora sí, ¿cuál fue el texto que Santis mencionó? Y lo vimos la semana pasada. ¿Qué dice Romanos 6:23? Muy bien, dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y termina ahí en la historia? No, pero alguien vino a suplir la culpa del pecado que se coloca como propiciación nuestra a los requerimientos de la ley. Él es el propiciatorio del santuario celestial, Él es Cristo, y Él cubre al pecador para que toda la culpa, toda la ira de Dios hubiera caído sobre Él, y eso se comprobó y se cumplió en la cruz. Ya nosotros no tenemos que pagar la consecuencia del pecado, a menos que ¿qué?
A menos que infringamos la ley. O sea que nosotros necesitamos lograr tener ¿qué? Para no recibir la consecuencia del pecado. Entonces, la siguiente partecita. Ahora, ¿hay solución a lo que dice el texto? La paga del pecado muerte. Usted debe morir si peca. Pero entonces el siguiente versículo, en la siguiente parte del mismo versículo, ahí en uno está, ¿qué vimos? Estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Aquí qué se encuentra? La verdad y la justicia se besan ¿con quién? Con la misericordia y la paz. En Cristo se une la misericordia y la justicia de Dios. Porque Él cumple 100% la justicia que pide sangre por el pecado y Él se entregó por propiciación, pero también le dice, Padre, ahora yo les voy a entregar ¿qué? La vida eterna. Vida eterna es lo que nos ofrece Dios. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hacer varias... tenemos unos premios para darle a las personas, cortesía al hermano Diego que nos trajo unos libros. ¿Quién le interesa tener el camino a Cristo y el discurso maestro de Cristo? Bueno, entonces estén atentos, por favor. Muy bien. ¿Qué necesita el rebaño? ¿Dónde está escrito eso? Y deme el texto. No, ¿qué necesita el rebaño? Juan David. La verdad presente, ¿qué texto? Lo tienen en un papelito, los hemos repartido. Primeros escritos, ¿qué página? Bueno, 63, ya para Nicolás. Necesita la verdad presente. A ver, ¿cuáles son los 4 temas de la verdad presente? A ver, ¿quién levanta la mano? Hermana. Muy bien, muy bien. ¿Cuál quiere, Blanquita? Muy bien. Cuando aparezca el símbolo de interrogación, estén atentos. El santuario en relación con los 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y ¿qué? Y la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Vamos a mirarlo, pero bueno, no, esperemos en la pregunta. Entonces, ¿cuál es el fundamento y el pilar central de la fe adventista? ¿Qué dice Daniel 8:14, Diego? Calma, a ver, uno solo, tranquilos, a ver. Dice, y entonces, ¿sí? Y el santuario será purificado. Muy bien, ¿cuál quieres? Bueno, sí se va a agotar primero. El pasaje bíblico que más que ninguno ha sido el fundamento, ya nosotros lo vimos, y el pilar central de la fe adventista es la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿Qué comenzó en el cielo en 1844? El juicio. Un juicio investigador, pero ¿y qué tipo de juicio? No, ese lo vamos a dejar para... Hay un versículo en Isaías, en el Salmo 51, que habla de un juicio. Y no dice el juicio de los humanos, sino dice tu juicio. Después vamos a estudiar y a profundizar eso con relación al juicio investigador, pero no solamente el juicio de los humanos, sino el juicio que se le hizo a Dios y que ha sido comenzado a limpiar el nombre de Dios en el cielo. Eso lo estudiamos después. Muy bien, entonces también encontramos 3 peldaños. ¿Cuáles son esos 3 peldaños? Antonia, ¿cuáles son los peldaños que van encima del mensaje de Apocalipsis de Daniel 8:14? A ver. Muy bien. Ganó el primero, ¿no? A ver, ¿cuál quieres tú? ¿Camino a Cristo? Muy bien. ¿Dónde se encuentra eso?
pero el texto del espíritu de profecía. Eso es en la Biblia, pero en el texto del espíritu de profecía. Bueno, primeros escritos, página 258. Muy bien. Dice, me fueron mostrados 3 escalones. Esto ya lo hemos repasado, hermanos. La experiencia del primer ángel es la explicación de obtener victoria sobre el pecado, es la gloria a Dios. El segundo ángel es la explicación de identificar a la caída de Babilonia y a Babilonia. El mensaje del tercer ángel es el que el mundo entero identifique a la bestia, a su imagen y su marca, y solamente hasta 1847 se lograron entender los 3 mensajes. Y para 1888 estaba completo todo el paquete del último mensaje de la verdad presente que se le iba a dar al mundo. Y por no estar preparado el pueblo de Dios, los que vieron esta semana el mensaje de ayer, ¿lo alcanzaron a escuchar? ¿Cuál fue una de las razones por las que ellos no pudieron recibir la luz del mensaje del fuerte pregón, del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18? ¿Cuál fue la raíz, la razón? ¿Que entraron en qué? En discusiones, en controversias, y por estar discutiendo eso se les pasó la luz que debían estar recibiendo. Entonces tengamos mucho cuidado el sábado siguiente y pues lo que alcancemos a estudiar por la tarde, hermanos, o digamos en el tiempo que tengamos, vamos a hablar de uno de los temas que está en controversia precisamente porque la gente no estudia ni la palabra de Dios ni el espíritu de profecía, que es el tema de la Trinidad versus Deidad. Y está partida la iglesia de la verdad presente y del pueblo adventista por esas discusiones. Pero por no estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía estamos en esas discusiones. Bueno, para que ustedes miren el video que mandamos ayer, pero no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, el triple mensaje angélico, para las personas que no hayan escuchado estos mensajes, están en Apocalipsis 14, el 6 al 12, y nos habla en el versículo 12. La semana pasada estuvimos estudiando qué significa la fe de Jesús, porque ese va a ser la característica del pueblo que está siendo sellado, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y la fe de Jesús con qué la unimos? ¿Con qué? ¿Con el poder de quién? El poder de Cristo. ¿Para qué, Samuel? Para cubrir nuestra condición humana y para limpiarnos de nuestros pecados y podernos presentar dignos ante el Padre. Y el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18, del 1 al 4. Es una repetición, están los colores para que las personas que no han estudiado, no han visto los estudios anteriores, pues entiendan por qué los colores son importantes para poderlos correlacionar y poderlos entender. Entonces, ¿qué es la fe de Jesús? Es el espíritu de profecía, es el testimonio, pero ¿qué a nivel real? ¿Qué fue lo que estuvimos estudiando? Bueno, pero entonces es la fe en la capacidad de Cristo, no nuestra, sino es la fe en la capacidad de Cristo. Bueno, ¿en dónde está ese texto, Karen? Bueno, les acepto que miren sus notas. ¿Mm? Es un mensaje de un año. ¿Qué página? ¿Tú lo escuchaste? ¿Cuál quieres? Muy bien. Esto no alcancé a imprimirse, hermanos, pero vamos a tratar de tenerlos para que ustedes lo peguen. Blanquita, ¿me puedes prestar por favor su diario?
Bueno, ahí es donde, no, para que eso es lo que ustedes den, ojalá los peguen, péguenlos para que no se les vaya a olvidar, a perder. Dice, la fe en la capacidad, entonces, ¿qué es la fe de Jesús? Dice, es la capacidad, la fe, ¿qué es la fe de Jesús? Es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos amplia y completamente, y de tomar nuestros pecados para que pudiéramos tomar su justicia. Y fue tratado como merecemos ser tratados nosotros. Entonces, en lugar del pecador, Él asumió las consecuencias, Él recibió el pecado, se hizo pecado por nosotros sin ser pecador. ¿Está bien? Eso es la fe de Jesús, es la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos amplia y completamente. O sea, no hay puntos intermedios, es completa la salvación de Él. Él puede hacer completo a un hombre nuevo. Los gadarenos estaban totalmente destruidos, pero por la palabra de Cristo, ¿qué sucedió con ellos? Pero fueron sanados y hasta tenían ropa nueva. Y el rostro, ¿cómo era el rostro de ellos? ¿Qué característica? De pronto no lo dicen en la gran controversia, pero en Deseado sí lo menciona. Sí, eran como rostros como sonrosados, rostros juveniles. Eso es la renovación que nuestro Señor quiere hacernos a cada uno de nosotros. Si lo pudo hacer con los endemoniados, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Lo puede hacer? Entonces esa es la fe que usted debe tener en la capacidad de Cristo para salvarlo a usted amplia y completamente. Eso es la fe que va a estar unida con los mandamientos de Dios para recibir el sello de Dios. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. ¿Amén? ¿Está claro, Sol? ¿Está entendido? Muy bien. Y también sigue diciendo, en mi vida hoy, por la fe, Él puede traer a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. O sea, hay una transferencia, una sustitución de mi naturaleza pecadora por la naturaleza de Cristo, para que yo pueda ser presentado ante el Padre como si nunca hubiese pecado. Esa es la justicia de Cristo, se acepta en lugar del fracaso del hombre. Acuérdense lo que estuvimos estudiando la semana pasada. El pecador creyente es declarado inocente, mientras que la culpa es puesta en Cristo y la justicia de Cristo se coloca en la cuenta del deudor. ¿Quién sabe más de un balance? ¿Qué profesión sabe de balances? ¿Qué contador tenemos aquí? Levante la mano, hermana. Su merced puede entender qué significa esto más que todos nosotros. La justicia de Cristo se coloca en la cuenta del deudor. O sea, ¿el deudor está en qué color? Porque debe algo, tiene que pagar. Y ahora, ¿qué significa que esté en contra? O sea, y en contra de su nombre, o sea, ¿qué se ha hecho? ¿Se hizo qué? Dígalo su merced en términos económicos. Se hizo un balance en el cual se balanceó ¿qué? La deuda con lo que el hombre tiene que pagar. Pero el hombre, ¿qué tiene para poder dar? Nada. Entonces, ¿quién puso el resto? Cristo lo pone. Entonces, Cristo en su balance, o sea, en su resultado de todos los registros que usted tiene en el cielo, Cristo va a colocar ¿qué? 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Muy bien. ¿La habían visto ya? Ya la había mostrado. Bueno, vamos a... Mamá me ha dicho varias. ¿Cuál quieres? Bueno. Entonces... Eso está tomado de un devocional que es que, ¿cómo debe ser mi vida hoy entonces? Habiendo sido justificado por Cristo, habiendo obtenido victoria sobre el pecado y habiendo recibido la misericordia de Él de que yo puedo ser ¿qué? Victorioso sobre el pecado.
Eso es una promesa para nosotros en esta mañana, hermanos. O sea, eso es, hemos estado enfrascados en tantas cosas que no nos han dejado ver la realidad, que podamos entender llanamente qué significa tener la fe de Jesús y guardar los mandamientos. Cuando yo logre entender eso, yo ahora sí voy a estar guardando los mandamientos correctamente. Antes es por obras que quiero ser salvo, pero cuando entiendo la manera en que los mandamientos y la fe de Jesús, acuérdense del Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encuentran, y la justicia y la paz se han besado. Mandamientos de Dios, ¿qué sería? Justicia y verdad. Y la fe de Jesús, ¿qué sería? Misericordia y paz. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la justicia de Cristo se acepta en lugar del fracaso del hombre, dice Cristo. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Muy bien. Pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y denme el texto bíblico que me diga qué es la voluntad de Dios. ¿Señor? Bueno, denme el texto, busquen el texto, a ver, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Nuestra qué? ¿Dónde está ese texto? Entonces, escriban. En la pregunta es ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted va a encontrar que hay un texto de la palabra de Dios que le dice ¿qué es? Lean todo Tesalonicenses 4, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, pero voy a mostrarle el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted le pregunte cuál es la voluntad de Dios, es mi santificación. Tiene que decirlo a nivel personal, es mi. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación. Y la tuya también. O sea, cuando tenemos que incluir a otro, pero principalmente, hermanos, yo debo, como decía David, límpiame de todo mi pecado, purifícame como hisopo, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda enseñar a los transgresores de la ley, y los pecadores se convertirán a quien se irán hacia dónde, hacia ti. Va a ser la única manera en que nosotros podamos lograr llevar a las personas a Cristo. Si usted y yo hemos ¿qué? Hemos obtenido ¿qué? Y nos habla en los versículos siguientes, nos habla de fornicación, que nos abstengamos de fornicación, que no agraviemos a ningún hermano, que Dios nos ha llamado no a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, Juan? ¿Dónde está ese texto? Primera de Tesalonicenses 4:3. Muy bien. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Mi santificación. Acuérdense que tenemos que hacerlo personal. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti, Sol? Muy bien, amén. ¿Y es posible esa santificación? ¿Cómo la puedes obtener? ¿Por medio de qué? ¿De la fe de quién? ¿Y qué es la fe de Jesús? Es la capacidad de Cristo. ¿Para qué? Muy bien. Pregunta: ¿cómo obtengo mi santificación? Contexto bíblico, por favor. ¿Cómo obtengo mi santificación? Dame el texto. Tiene el 50%. Deme ahora el texto, Alba Lucía. Acuérdese que es un... Cuidado. Acuérdese que es un texto muy, muy fácil. Bueno, ¿cuál es? Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es? Entonces, acuérdense, números, Juan 17:17. Acuérdense, 17:17, muy bien.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Repetimos, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermana Soledad? ¿Y cómo obtengo la santificación? Muy bien, por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿O qué es la palabra de Dios? Juan 1:1 ese, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y aquí está pues el resumen de lo que habló Cristo y el resumen de lo que ha hablado Dios. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Pero acuérdense que cuando estaba Jesús diciendo esto, no existía el Nuevo Testamento, existía solamente el Antiguo Testamento. Entonces ya ahorita nosotros tenemos completa la palabra de Dios porque faltaba Cristo, faltaba el verbo. Bueno, muy bien. ¿A quién? Dije 50%. ¿Se lo damos? ¿Le damos? Medio libro. ¿Medio? Eso, esté pendiente. Ahí la vamos a abonar para el siguiente. ¿Cuál quiere? Bueno, muy bien. Entonces, cuando obtengo esta santificación, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es el texto nuestro que empezamos? Salmo 51:3. Entonces ya cuando yo he obtenido la santificación, yo ya puedo decirle a otros que, ven, mira, este es el camino de cómo yo obtuve qué, victoria sobre el pecado o el perdón de mis pecados. Y eso significa que nosotros tenemos necesidad de qué. ¿Qué tipo de experiencia necesito yo para poder llevar a otros a la verdad? Pues que la verdad haya pasado primero por mí, mi vida, mi testimonio. ¿Está bien? Entonces, pregunta. ¿Cómo se logra entonces la santificación? Ya sabemos cómo a través de la palabra de Dios, pero ¿cuál es el proceso? Por aquí escuché algo que mencionó la hermana Clemencia con relación a algo. ¿Qué fue lo que dijo su merced, hermana? No me acuerdo. Bueno, dice... Bueno. ¿Cuál quiere, hermano? Octubre 10 de un devocional de esta semana, hermanos. La maravillosa gracia de Dios, un trabajo ¿qué? Continuo. Del devocional, la maravillosa gracia de Dios, dice, la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué texto está tomando? Muy bien. La santificación no es una obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento, ¿qué? En la gracia. ¿Y qué estuvimos estudiando la semana pasada? ¿Qué es la gracia? Con relación a nuestra experiencia y con relación a Cristo. ¿Es qué? Es recibir lo que no merecemos, que es ¿qué? La muerte eterna. ¿Sí? Ah, muy bien. La vida eterna. Muy bien. Están atentos. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué es la misericordia? ¿Qué es qué? La muerte eterna. Muy bien. Entonces, es un proceso y por eso es que hemos, hermanos, tratado de hacer que cada uno de ustedes logre poder identificar hora a hora, día a día, cuáles son sus pecados, qué es lo que lo pone a usted en enemistad con Dios, en enemistad con Dios. ¿Y quién le dice a usted que es pecado? La ley de Dios, ¿qué más que le dice que es pecado? La conciencia, el Espíritu de Dios le convence a usted, porque Él vino a convencerlo a usted de que tres cosas, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, eso es la tarea para nosotros, poder permitir que el Espíritu Santo nos diga qué es pecado, para que yo no tenga necesidad que alguien me diga qué es pecado, sino yo ya lo sé. Entonces, usted tiene una tarea diariamente, hermanos, de poder identificar qué cosas son una debilidad para usted, qué cosas son un pecado para usted.
Para unos una debilidad no es una debilidad para el otro. Somos diferentes, somos ahí 8.000 millones de personas y cada uno tiene su listica de pecados. Y de esa listica, en cada pecado, ¿qué debe ser encontrado al frente? Perdonado, vida eterna. Y no se confíen, hermanos, porque es una tarea de toda la vida, de un continuo. Entonces, cada hora, nos está diciendo el texto, cada momento, y en uno de los textos que ya les pasé a ustedes, refuerza las horas y los días. O sea, tenemos que estar el día y la hora todo el tiempo. En esta semana, antes de que supiera el texto que les voy a compartir, hermanos, comencé una experimentación, porque esto se trata de experimentar. Y comencé con ¿qué texto? ¿Con qué texto, hermano Tomás? ¿Salmo qué? Y empecé una tarea, y pues mi familia pues es testiga de eso, que empecé una tarea antes de conocer el texto que les voy a compartir, pero dije, ¿cómo hago para hacer que la palabra de Dios esté de continuo en mi mente? ¿Qué es lo que dice Salmo 1, del 1 al 3? Bienaventurado el varón que no ando en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, mas en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, corrientes de agua, que a su tiempo da su fruto, y todo lo que hace, prosperará. ¿Quiere usted prosperidad, hermano Ciro? Tiene que entonces estar ¿qué? ¿Quién quiere prosperidad no solamente económica, sino en la familia, con los hijos, con la sociedad, con la familia, con todo el mundo? ¿Quién quiere eso? Todos queremos esa prosperidad. Entonces, ¿qué significa que vamos a estar pensando? En la ley de Dios de día y de noche. Y la tarea que hice fue comenzar eso, hermanos, comenzar un texto específico, un capítulo de Salmos que es el 51, y comenzar a recordarlo, porque esa va a ser la manera. La vida cristiana es una marcha constante, ¿hacia dónde? No hacia atrás, o sea, no podemos echar para atrás, Son perfectos, santos, preparados ¿para qué? ¿Qué debemos estar preparándonos? ¿Para qué evento? Para la translación. ¿Y en qué momento eso va a ser? Aquí nos habla de los procesos, del proceso. ¿En qué tiempo, en qué momento estamos ahorita en el lugar, en el santuario celestial? ¿En qué departamento? No, mirando hacia el Santísimo. O sea que ya somos perfectos santos, esperando la glorificación, que es la translación. Esto está tomado de mi vida, la maravillosa gracia de Dios. Ya saben, todos estos textos que vamos a compartir es de ese devocional. Ninguno de ellos es un cristiano viviente, de los que profesan ser cristianos, a menos que tenga una ¿qué? Una experiencia diaria en las cosas de Dios, y una práctica diaria de la abnegación y de llevar alegremente la cruz, y seguir ¿a quién? A Cristo. Entonces, me habla de una experiencia. O sea, ¿qué significa que haya experiencia? Que lo esté viviendo. O sea, cuando dice ya experimentó, es porque usted ya lo vivió. ¿Está bien? Y dice de una práctica ¿qué? Diaria. Muy bien, es una práctica diaria ¿en qué? En la abnegación, y de llevar alegremente la cruz, y seguir ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿qué es? Lo vamos a mirar ahorita. Ahora dice, Señor, que sea un culto racional, que sea entendido. Gracias, hermano Tomás. Que sea diaria, y no solamente diaria, sino que hora a hora. Y ahora este texto, hermanos, después de haber empezado con el Salmo 51, llegó este texto que es un poquito más detallado. Antes de la hora que hay. Minutos. Dice, la religión no es meramente una emoción, un sentimiento, es un principio que se entreteje con todos los deberes y las transacciones de la vida diaria. O sea, usted no puede dejar su religión en el trabajo, de separar la religión del trabajo. Ojo, no confunda mezclar la religión con
la parte civil, entiéndame lo que le quiero decir, sino su religión debe ir a su trabajo, su religión debe ir al bus, debe ir a todos los sitios donde usted esté porque tiene que ¿qué? Entrelazarse. Esos son las hebras del vestido de justicia que usted mismo está entretejiendo por la misericordia de Dios. No, o sea, no es usted sino por la misericordia de Cristo, por la obra de Cristo, pero por medio de haber entendido que es una relación con nuestro Señor Jesús diariamente. O sea, eso está entrelazado, como dice la hermana White, quiero que quede claro. El vestido de justicia de Cristo no tiene nada de humano, mas tenemos que hacer una parte. ¿Está bien? Eso es una realidad, todos necesitamos hacer una parte. Entonces, dice, debemos vivir por Cristo, ¿qué? Minuto tras minuto, hora tras hora y día tras día. Entonces, ¿qué? Cristo morará en nosotros. Ese entonces, ¿a qué nos recuerda? ¿Qué texto estamos estudiando? ¿Cómo empieza el Salmo? Entonces, la experiencia diaria suya es la que lo va a llevar a poder obtener la victoria sobre el pecado. Y cuando nos reunamos, su amor estará en nuestro corazón y al brotar como un manantial en el desierto, refrescará ¿a quién? Entonces, los pecadores, ¿se qué? Pero ¿por qué testimonio llegaron allá? Por el mío. Pero después de haber obtenido ¿qué? Victoria sobre el pecado. Amén. Pregunta, ¿qué tipo de religión necesito entonces? Práctica y una religión de una experiencia, o sea, una religión experimental. No experimental a que sea de ensayo y error, no, sino de que yo la estoy ¿qué? Viviendo. O sea, que debe ser que yo lo esté sintiendo, que yo lo esté viviendo. Eso es lo que el Señor espera para su pueblo, para este tiempo. Ya no podemos seguir, hermanos, en la experiencia de una religión nominal, sino el Señor quiere una religión práctica. ¿Qué hemos aprendido en esta semana de obtener victoria sobre el pecado? Eso es lo que debemos estar compartiendo nosotros en este lugar y con todas las personas. ¿Cómo yo he obtenido victoria sobre el pecado? ¿Qué experiencia le puedo decir a los hermanos? ¿Qué me ha ayudado? Y eso es parte de lo que estamos queriendo ayudar a que, como dice Pablo, hermanos, yo no lo he alcanzado. Y pues se lo puedo preguntar a mi familia que vean el testimonio mío en esta semana cómo fue. Pero ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? Proseguir hacia adelante. No, por tu misericordia, por tus promesas, yo puedo obtener esa victoria. Y cuando cometa el error, ¿qué debo hacer? Pedir perdón, pero seguir hacia adelante. Prosigo en la lucha, aferrándome a la victoria, a la vida eterna, a la corona que tiene asegurada el Señor para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tipo de religión? Pues es la religión. Hay un libro, hermanos, que se llama el colportor evangélico. Y pues curioso que justo en un apéndice, la gente muy pocas ve un apéndice, muy pocas veces ve los apéndices, pero recuerden esto, en el apéndice que se llama Ayuda en la vida cotidiana, aparece la explicación o ampliación de lo que estamos estudiando, de lo que significa tener la religión práctica. ¿Qué apéndice? ¿Cómo se llama? ¿De qué libro? Muy bien. Dice, hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero una elocuencia mucho más poderosa que la de las palabras. Lo que un hombre es tiene más influencia de lo que dice. Entonces tenemos que llegar al punto de decir qué soy yo, no qué digo, sino qué soy yo, quién soy yo.
Y eso nos debe llevar a la experiencia de David, de sentirse pecador, de sentirse sucio, pero también con la esperanza de haber obtenido victoria sobre el pecado, de haber obtenido el perdón y la misericordia de Cristo, lo que estuvimos estudiando la semana pasada. María Magdalena, Dios la perdona, Cristo la perdona, completa y absolutamente. Claro que sí, porque eso es la fe de Jesús. Pero le dijo que, ahí está la justicia, vete y no peques más. Nuestro carácter y experiencia determinan nuestra influencia en los demás, y para convencer a otros del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en dónde. En nuestro corazón y en nuestra vida, y ahí sí ya puedo mostrarle a las personas lo que es el Evangelio. El Evangelio que presentamos para la salvación de las personas debe ser el Evangelio que salva nuestra propia vida. O sea, yo no puedo decir, busque el Evangelio de salvación si yo no he obtenido ¿qué? El Evangelio de salvación, y pues por medio de nuestro Señor Jesucristo obtener la victoria sobre el pecado. Solo mediante una ¿qué? Fe viva en ¿quién? O sea, usted no es nada sin Cristo, porque los méritos de Cristo son los que lo van a salvar a usted. Usted no puede presentarle nada ante el Padre. Sus trapos, su justicia son ¿qué? Entonces, el trapo de inmundicia, ¿de qué color es? ¿De qué color es? Rojo. ¿Para qué se usaban los trapos de inmundicia? Para el periodo menstrual de las mujeres. Por eso es que dice que los pecados míos como grana, como carmesí, serán emblanquecidos como la lana. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Esto está soportado por el espíritu de profecía. Dice, dice, solo mediante una fe en Cristo como Salvador personal le resulta posible hacer sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. O sea, ¿qué debe haber en usted? ¿Qué es contrario a escéptico? ¿Qué está sonando? La alarma que yo puse para recordarme qué salmo. Entonces se los voy a mostrar ahorita. Es que la 1 de la tarde lo puse cada hora para recordar que necesito meditar en qué. En la ley de Jehová. ¿Y qué ley que estoy estudiando? Salmos 51. Eso es mi experiencia. Usted puede escoger cualquier texto de la palabra de Dios, pero que sea que si ese salmo le sirvió a David, hermanos, ¿quién está libre de pecado acá? Y el salmo habla de homicidio. Pero ustedes sabían y yo sabemos que somos homicidas. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué yo soy un homicida? Porque Cristo murió por mí. ¿Qué texto me ayuda a recordar eso? En el Antiguo Testamento, que estuvimos estudiando la semana pasada. Isaías, ¿qué, hermano? ¿Y 50 y qué? 53. Bueno, hermano, no le premio, ya usted tiene todos los libros. Hermana. No, pero ese estaba ya muy cerquita, muy fácil, ya estaba muy fácil. Muy bien. Sí, entonces completamos ahí. ¿Cuál? Se acabaron los azules. Bueno, hermano. ¿Quieres que vas a leer? ¿Qué página? Capítulo 28, página 423 de la Gran Controversia. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Amén. Cita Filipenses 3, 13 y 14 y después 2 Pedro 1, 5. Los que experimentan la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Y después dice, no puede haber glorificación de sí mismo ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado, por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón.
y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Amén. ¿Qué página? 4, 23, 24 y 25. Muy bien, entonces esa es la tarea, y eso nos ayuda. Si usted necesita acercarse a Cristo, ¿qué texto le puede ayudar diariamente? ¿Isaías qué? 53. Dice, no por Él, sino por nuestros pecados Él fue macerado, escupido, flagelado, crucificado finalmente. Eso lo convierte a usted en un ¿qué? En un homicidio. Entonces eso es lo que David está queriendo decir en ese salmo. Ya borra mis rebeliones. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a ir a Isaías, a Salmos 51, en la partecita que él dice, él reconoce que es un homicida, pero ahí usted tiene que ver, si usted tiene que lograr identificarse también con un homicida, porque por sus pecados Cristo fue muerto, hermano. Dice aquí, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre de mí. Más adelante dice, porque yo habla y él reconoce que es homicida. No, el 14, 51, 14. Líbrame de ¿qué? De homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Entonces, cuando yo esté citando este texto, reconociendo este texto, yo no debo pensar en David, sino en ¿quién? Líbrame de mis homicidios. ¿Y qué homicidio cometí yo? Lo acabo de leer Nicolás. Por mis pecados, tú fuiste crucificado. Entonces, vean la profundidad de este salmo, es muy... Y en la medida que usted comience, hermano, a pedirle al Señor, a solicitarle, a recordar, a meditar en la palabra de Dios, en el texto que el Señor le coloque a usted para que usted trabaje, van a llegar más mensajes durante la semana, durante el mes, y eso le va a ayudar a fortalecer su experiencia. Esto, hermanos, lo de la experiencia del día a día, minuto a minuto, lo estudiamos el martes o miércoles, que lo estuvimos, el día 10 lo escuché con mi esposa. Lo escuchamos con mi esposa y ya desde el lunes yo comencé a hacer el tema de la alarma, ya comenzó a sonar la alarma cada hora y hasta es fastidioso. ¿Sí o no? Porque la alarma, pero entre más fastidiosa sea mejor. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a recordar que usted tiene una tarea y usted se comprometió, o sea, eso es un compromiso suyo. Eso es lo que yo tomé la decisión en esta semana, hermanos, de comenzar a leer el Salmo 51, todo el Salmo. ¿Cuánto demoro? 2 minutos. Leyéndolo, sin meditar, porque si medito, pues más tiempo. Pero mínimo 2 minutos. Y son puse el reloj desde las 5 hasta las 10 de la noche. ¿Son cuántas horas? Son 15 horas, 15 recordatorios. ¿Sí? Son 15, 22, no 17. Por eso menos 17. Son 17 recordatorios, o sea, usted va a tener 17 oportunidades que el reloj le está recordando que tiene que leer ¿qué? Para mí, yo tengo que leer el Salmo 51. Y de repetirlo va a quedar grabado en mi mente. Todavía no me lo sé todo, pero estoy queriendo repetirlo. ¿Para qué? Para que sea una experiencia. Y eso me va a ayudar, no es fácil, hermanos, tener una agenda para decir, esta hora me fue mal, esta hora no me fue, no, yo debo asegurar ya la hora. Sí, o sea, debo asegurar la hora ¿con qué? Pues con la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está pidiendo para su pueblo. Usted tenga una experiencia personal. Por eso les decía, ¿qué experiencia hemos tenido cada uno? Porque finalmente cada uno de ustedes y yo debemos lograr ¿qué? Pues la victoria sobre el pecado. ¿Y cómo la obtuvo? Esas son las buenas nuevas que debemos lograrle decir a las personas.
Es como, muéstreme su experiencia, su religión práctica. ¿Cómo la obtiene? Yo apenas estoy haciendo experimentos, eso es la religión experimental. ¿Cómo puedo obtenerla? Eso es algo personal, pero pues quiero compartirlo, hermanos, porque es una necesidad de todos, ¿o no? Si alguien ya obtuvo victoria sobre el pecado, pues qué bueno que nos comparta cómo la obtuvo. Y sabemos que todos van a llegar al mismo punto, la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando aceptamos y reconocemos nuestra pecaminosidad, apenas ahí comienza la experiencia cristiana. Es algo muy personal, hermanos. Por eso les digo, es un tema que es compartirlo con ustedes, pero es una realidad para cada uno. Entonces, es una religión práctica, experimentar lo que el Señor quiere, no una religión de norma, de nominal. Venimos el sábado aquí porque guardamos los mandamientos de Dios. Y eso debe ser una experiencia para cada uno de nosotros de obediencia, de aceptar la voluntad del Señor para obtener la victoria sobre el pecado. Pregunta, ¿qué necesitamos hacer a cada minuto, a cada hora y a cada día? Entregar nuestra voluntad. No, señora. Bueno, entregar la voluntad, ¿eso significa qué? Bueno, lo que le da es la humildad, un espíritu de humildad, de manifestarse. O sea, estamos en una experiencia en la cual hay dos naturalezas batallando, ¿cierto? Y esa naturaleza, ambas naturalezas van a estar en conflicto todo el tiempo. ¿Qué debe pasar con una y qué debe pasar con la otra? Ah, muy bien, Nicolás. Ya lo vimos. La alcancé a mostrar ahí. Acuérdense, hermanos, que no puede haber coexistencia de las dos naturalezas. O una muere o la otra muere. O una vive o la otra vive. O sea, ¿qué debe pasar con la naturaleza pecadora? Debe morir. O sea, cada minuto, ¿qué debe suceder? ¿Debe morir qué? La naturaleza pecadora. Para que usted recuerde, Gálatas 5, encuentra usted las dos naturalezas y encuentra el fruto de la naturaleza carnal, los frutos de la naturaleza carnal y el fruto de la naturaleza espiritual. Gálatas 5, del 19 al 20, del 19 al 24 están las dos naturalezas. Recuérdelo, eso ya debería ser parte, yo se lo dije a ustedes, eso debe ser parte de lo que usted ya encuentra aquí, debería encontrar aquí, que a propósito yo no lo imprimí o no lo escribí, pero pues sí quería hacerlo. Bueno, en Gálatas 5, 22, 23 está el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ya se los aprendió? Eso es parte de la tarea. Cuando a mí me falte algo, yo debo estar recordando que esto es para mí. Si yo no tengo amor, entonces necesito el fruto del Espíritu. Y por eso les digo, cada uno tiene diferentes pruebas y cada uno necesita poder lograr completar todos esos atributos del Espíritu Santo. Que haya en nosotros amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso debe estar ¿en dónde? Para que yo pueda, ¿qué? ¿Qué dice el Salmo 51? ¿Y los pecadores qué? ¿Pero por medio de qué? De mi testimonio. Muy bien. 1 Corintios 15, 30. ¿Y por qué nosotros peligramos qué? ¿Qué dice? A toda hora. Ellos no tenían el reloj de minutos. O sea que toda hora es toda hora. O sea, ¿cuántos minutos? 60 minutos. Y todo el día es pues todas las horas del día. ¿Y qué debe hacer en cada uno de nosotros diaria? O sea, cada hora qué debe suceder. Cuando yo esté citando Salmo 51, para mí con relación al ejercicio que estoy haciendo,
¿Qué debe recordarme ese salmo? Que mi naturaleza pecadora debe ¿qué? ¿Cada día qué? Entonces no es que yo muera físicamente, para los que pronto no hayan estudiado este tema, pero es que tiene que morir ¿qué? La naturaleza pecadora. ¿Está bien? Tiene que morir la naturaleza pecadora. Pero entonces tiene que haber una sustitución. ¿Qué naturaleza se tiene que dar? La naturaleza celestial, que es la naturaleza de ¿quién? ¿Qué texto nos dice eso? ¿Ya están anotando, hermanos? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito? Morir cada día. Dice 1 Corintios 15:30, pero ¿debo morir en quién? En Cristo Jesús. O sea, no morir por mi esposa, no morir por mi novia, no morir por mi esposo o por mi novio. Es que me morí porque no perdí a mi novio. Eso es un amor pasional. El amor de Cristo es morir al yo, pero en cambio de que yo viva, ¿quién debe vivir? ¿Qué texto es ese, hermana? Es fácil. Recuerden, Gálatas 2:20, acuérdense. Gálatas 2:20 dice, ¿cómo murió Cristo? Crucificado. De la misma manera que Cristo fue crucificado, usted debe ¿qué? Morir. No físicamente, porque ya Cristo murió por usted, o sea, ya el cambio se dio, la sustitución se dio, la propiciación se dio. ¿Qué debe hacer usted? ¿Crucificar qué? Bueno, dice, mas estoy con Cristo juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo. ¿Por qué ya no vivo yo? Porque yo ¿qué? Porque yo ya morí. ¿Vive quién? Pero entonces, más, ahora ¿por qué dice el más? Y lo que ahora vivo, o sea, vuelve otra vez a tomar la persona aparte, lo que vivo en la carne, o sea, eso ya es su tarea, su decisión, lo que usted haga en su vida, en su testimonio, es lo que usted vive en la carne, pero ¿qué debe mostrar eso? ¿Qué le debe mostrar? La fe del Hijo de Dios. ¿Y qué es la fe del Hijo de Dios? De que bueno, entonces ven, esa es la manera, por eso es que se va ampliando, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios y el espíritu de profecía para la experiencia que usted necesita para este tiempo. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí o no? Lo que hizo Daniel ¿Sí? Muy bien. de Daniel, que él se incluyó en el pueblo como los pecadores, Ajá. no teniendo parte, pero pues se movió al yo. ¿Y sobre quién va a ser puesto el sello de Dios? ¿Sobre los que gimen y claman por los pecados que se están cometiendo en Jerusalén? Que es para nosotros la iglesia, que es para nosotros el pueblo de Dios, tenemos que estar clamando por esos pecados. Y decirles, en el temor de Dios, ¿podemos lograr obtener victoria sobre el pecado? Claro que sí, pero eso significa alejarse del pecado. La naturaleza pecadora a un lado y la naturaleza divina hacia allá. O sea, yo debo ir hacia el objetivo. Entonces, hay una crucifixión diaria, ¿sí o no? Hora a hora, minuto a minuto. Entonces, desafortunadamente no nos toca el tiempo para estar poniendo una alarma cada minuto. Pero al menos una hora que recordemos esa promesa que el Señor le diga a usted que usted va a trabajar. ¿Está bien? ¿Qué dice? Dice, por medio del debido, esto es Camino a Cristo, capítulo 5, página 48. Estamos estrenándolo. Dice, por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad.
tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber la vida de la fe. Todos los textos, hermanos, que para este tiempo el pueblo de Dios está leyendo, los lleva a ¿qué? A una experiencia de un arrepentimiento y una confesión de pecados. Eso es el derramamiento de la lluvia temprana. La experiencia de tener arrepentimiento y confesión de pecados, lo estamos viendo, hermanos. Todos los textos, todos los libros, todas las matutinas, todos los libros, el Señor está iluminando las páginas para que nosotros encontremos esa información y podamos obtener la victoria. Eso es tener la copa abierta para que venga la lluvia temprana, que es victoria sobre el pecado. Muy bien, otra pregunta. ¿Me quedan cuántos libros? Bueno, tú me vas a ayudar, Samuel. Experimentalmente, ¿cómo cada día muero y qué con Cristo estoy juntamente crucificado? O sea, experimentalmente, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Quién me quiere ayudar con la experiencia que esté pasando en su vida? Y con un texto bíblico. Hay un texto que nuestro Señor dijo y combina lo que dijo Pablo en Gálatas y en 1 Corintios. Se lo voy a compartir. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y siga. Entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa tomar la cruz? Porque usted necesita ¿qué? Crucificarse. Pero ¿qué necesita crucificar? Entonces, ¿pero qué? Experimentalmente, o sea, tangiblemente como nosotros estamos viviendo, ¿qué debemos hacer? Entonces, vamos a recordar algunas cosas. Lucas 9:23. Pregunta. Experimentalmente, ¿cómo podría definir qué es llevar la cruz en una sola palabra? Mi familia no, porque ya lo estuvimos estudiando. Y lo vimos ya previamente. ¿Qué significa llevar la cruz de Cristo? ¿Qué significa que yo muera al yo? ¿Qué significa que yo muera al pecado? ¿Qué significa que Cristo viva en mí? O sea, y una palabra fundamental para todo el proceso de la vida cristiana, que puede tener varias sinónimos. Una sola palabra. ¿Qué significa llevar la cruz, hermana? En una sola palabra. Una sola. ¿Tú estuviste qué día? ¿Nico no estuvo con nosotros? Inocente, muy bien. Nico no estaba cuando estuvimos estudiando el tema. Bueno, mire que para tu obra misionera. Abnegación. Entonces vamos a mirar los textos. Cuando el Señor nos dice, lleva la cruz, lleva mi cruz, o sea, toma tu cruz y sígueme, ¿qué significa? Para que nosotros recordemos eso. En el texto que acabamos de leer, en Lucas 9:23, por favor, ¿ya tiene Lucas 9:23? Va a poner la palabra que está soportada por el espíritu de profecía para que tenga en cuenta esto. Dice, está tomado en diferentes épocas de un devocional que nosotros estamos estudiando que se llama Cada día con Dios. Resulta que nosotros ya leímos estos textos y resulta que pues ahí hay mucha información para que ustedes lo recuerden, pero Cada día con Dios, 10 de febrero dice, tomaremos la cruz y mediante una comprensión inteligente de lo que significa seguir a Cristo, practicaremos la abnegación a cada instante. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? Una abnegación que practicar, acuérdense del término practicar, porque es una experiencia de religión práctica. Practicar la abnegación ¿a qué? A cada instante, o sea, minuto a minuto. ¿Qué debo estar haciendo yo? Abnegación. 25 de febrero de la misma matutina. Dice,
mentalmente están de acuerdo con la verdad, pero la obediencia implica llevar la cruz de la abnegación y el sacrificio y dejar de confiar en el hombre y poner carne por su brazo, por eso se apartan de la cruz. Podrían sentarse a los pies de Jesús para aprender diariamente ¿qué? De Él y saber exactamente qué es qué. Esa es una pregunta que usted debe hacerse. Señor, dime qué es la vida eterna. Y Él le va a responder. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la manera en la cual nosotros ejercitamos la palabra de Dios en nosotros, hermanos. Diariamente, aprender diariamente de qué significa llevar la cruz. Del 19 de marzo, en la misma matutina, dice, la obediencia significa llevar la cruz y practicar la abnegación y seguir a Cristo en la senda de la obediencia. Entonces, sinónimos de abnegación puede ser obediencia, puede ser seguir a Cristo, pero pues para que recuerden, en Lucas 9:23 pongan abnegación, pongan sacrificio, lo voy a decir ahorita en otro texto. 22 de julio, la cruz que quiere que llevemos nos fortalecerá más de lo que nos va a consumir y eliminará nuestras pesadas cargas para conferirnos la de Cristo, que es ¿qué? ¿Qué texto nos ayuda a recordar eso? ¿Y qué dice? Mateo 7, 11, 28. ¿Qué dice, hermana? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Muy bien. Cada acto de abnegación que realizamos y cada sacrificio que hacemos para seguir a Cristo son los pasos que da la ¿qué? La oveja perdida para regresar ¿a dónde? ¿Qué dice Salmos 23? Jehová es ¿qué? Nada me faltará. Entonces, meditemos en esos salmos para recordar que debemos regresar al redil por medio de ¿qué? De la abnegación para que nuestros sacrificios, hermanos, para que el sacrificio de Cristo pueda ser una realidad en cada uno de nosotros. 5 de septiembre del mismo devocional. No veo otro camino para nosotros que prestar atención a las palabras de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tenemos que obedecer estas palabras si hemos de lograr la vida eterna. ¿Quiere usted lograr la vida eterna? ¿Qué palabras debe cumplir? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por medio de qué, hermana? De la abnegación, del sacrificio y la obediencia. Y este es el último 17 de septiembre, que habla sobre el sacrificio. Con la promesa de tal compañía somos culpables de gran incredulidad y mucha desobediencia si no queremos llevar la cruz de la abnegación y el sacrificio. Entonces, ¿qué palabras vamos a escribir en Lucas 9:23? Muy bien. Abnegación, sacrificio y obediencia. Pregunta. Experimentalmente, ¿cómo puedo lograrlo? Acuérdense que necesitamos una religión ¿qué? Experimental. Entonces, parte de la propuesta que yo les planteo a ustedes, hermanos, y que cada uno tiene que lograr decir si le sirve o no le sirve, lleve su registro hora a hora, día a día. Lleve su registro, lleve sus anotaciones, tenga en cuenta en qué día, en qué momento del día está usted teniendo sus dificultades. Pero entonces, previo a eso, les decía la vez pasada, hermanos, tenemos que tener un antídoto antes de que llegue esa debilidad. ¿Y qué es el antídoto? Una promesa de la palabra de Dios. Entonces, dentro de los textos que les compartí, hermanos, que están en la parte de arriba y en la parte de abajo de cada hoja, dice sobre la educación superior y significa obtener victoria diariamente sobre ¿qué?
sobre el pecado, consejos para los maestros. Y también aquí algo muy importante, hablábamos en el estudio que la hermana nos tenía esta mañana sobre una fuerza que sobrenatural que Satanás quiere por medio de sus ángeles, por medio de sus instrumentos que la gente tenga. Y nosotros también necesitamos una fuerza sobrenatural. Pero la de Dios, ¿y cuál es esa fuerza sobrenatural? Cristo prometió que ¿qué? Que el Espíritu Santo habitaría en aquellos que luchasen para obtener la victoria sobre el pecado. O sea, si usted, el Señor, en los registros del cielo, ve que usted está teniendo una tarea o una actividad, hermanos, esto es no solamente para los adultos, niños, no es para los papás, es para ustedes también. ¿Cómo puede usted obtener victoria sobre el pecado? Presten atención, hermanos, que es para ustedes. Es para cada uno de nosotros. Acuérdense, la hermana Joel dice, ciertamente si Dios ha hablado por medio mío, es que ustedes algún día se van a enfrentar, ¿qué? Solos a los concilios y a los magistrados para poder defender de la verdad que ustedes manejan. Dice, para obtener victoria sobre el pecado, para demostrar el poder de la fuerza divina, dotando al agente humano de fuerza sobrenatural e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. ¿De qué nos valdría que el unigénito Hijo de Dios se hubiese humillado, soportado las tentaciones del astuto enemigo, muriese el justo por los injustos, si el Espíritu no fuese dado como agente constante de una regeneración? Naturaleza pecadora va a ser trasplantada, transformada sobrenaturalmente, con un poder sobrenatural en una naturaleza sin pecado, pero por medio de una decisión que cada uno de nosotros debe tomar, para ser eficaz en cada caso individual. O sea, esto no es de la mamá, ni del papá, ni de la familia, sino a nivel individual, es el proceso de obtención de la victoria sobre el pecado. Lo que fue logrado por el Redentor del mundo. Entonces, el Redentor del mundo pudo obtener victoria sobre el pecado. Día a día, hora a hora y minuto a minuto. ¿Por medio de qué? Escrito. Muy bien. Hagan la tarea, hermanos. Estos celulares modernos tienen la posibilidad de poner cuántas alarmas. Yo no, apenas puse 15, 17 alarmas y todavía hay más. ¿Y cómo las bauticé? Salmo 51, Salmo 51, Salmo 51. Cada hora me va a pitar este aparato. ¿Y qué voy a estar recordando? Entonces, pues también debo tener que... Hay un sistema también que es el calendario. En todos los aparatos tienen un calendario y ponga usted las horas que quiera o los tiempos, pero yo puse a las 6, a las 12 y a las 6 de la tarde para que me quede fácil encontrar la nota. ¿Y ahí qué puse? Pues el Salmo 51, todo el capítulo, y estamos estudiando apenas el versículo 13. Tiene usted que usar esta para algo, hermano, no para solamente ponerse a jugar y ver en Facebook qué está pasando con las vidas de otras personas. Porque eso es ¿qué? Chisme. ¿Los chismosos entrarán en el reino de los cielos? ¿Y qué genera también? Adicción, mentiras, de todo, hermanos. Entonces, use estos aparatos ¿para qué? Para que le sirvan. Y lo hemos estado haciendo, hermano, lo he estado haciendo y pues cuando hemos tenido la oportunidad que esté con mi familia, pues lo ponemos y están hasta allá. Usted por internet, por YouTube puede buscar salmos hablados. No está haciendo alguna tarea, entonces ponga los salmos. Ponga el Salmo 51, ¿hasta que qué? Hasta que se lo aprenda. Pero no solamente que lo tenga aquí, sino ¿dónde? Crea en mí, oh Dios, y renueva un espíritu para que yo me aparte de los pecados. Eso es religión, ¿qué, hermanos? Y eso depende de usted con usted, no del papá ni del hermano, es suya. Porque finalmente, qué bueno, hermanos,
que todos aquí, todos los que estamos aquí presentes, algún día podamos decir, oiga, miren este texto, miren esta experiencia, miren lo que está haciendo. Me estoy levantando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, estoy meditando 1 hora en el capítulo, en los últimos capítulos del deseado, estoy meditando en el Isaías 53. Miren lo que me pasó. Y esta mañana le contaba a mi esposa que ayer tuve un sueño, o esta mañana, a la madrugada, no sé, pero estaba dándole un conflicto de los siglos, adivinen a quién. ¿A quién? No, a uno cercano que está vivo todavía. A Ratzinger. Y después de lo que, bueno, no, esta tarde les cuento parte del sueño, hermanos. Pero he estado preguntándose qué significa eso. Hay muchos que necesitan ser salvos en la Iglesia Católica, hay muchos que están en el mundo perdidos. Pero ¿qué están esperando, hermanos? ¿Ah? Que les mostremos qué, hermanos. Cítenme el texto. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué texto estamos estudiando? Entonces, enseñaré a los transgresores. Ahí va a haber el tiempo en el cual se alumbre la tierra con la gloria del pueblo de Dios. Cuando usted obtenga victoria sobre el pecado. ¿Y dónde vemos la mejor demostración de cómo está nuestro carácter? ¿En dónde? Cuando estoy solo y con mi familia. ¿Qué puede decir mis hijos de mí? Pues ya es terrible, hermanos. Si en esta semana han pasado cosas terribles. Pero eso significa que ¿qué? Que necesito ¿qué? Más cerca. ¿Más cerca de quién? De Cristo. Por eso hay que pedirle al Señor que nos muestre minuto a minuto, segundo a segundo, nuestra condición actual para saber. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Por medio de qué? De las promesas de Él. Si yo ya tengo la promesa de grabada en mi mente, hermanos, cuando llegue inmediatamente va a venir esa promesa. Pero eso solamente es por medio de la palabra de Dios. Acuérdense que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No porque yo me aprenda eso de memoria, sino porque yo lleve eso ¿a qué? A la práctica. Entonces, ¿qué piensan mis hijos de mí? Esa es la pregunta que nos haríamos en esta mañana. Pero acuérdense que es un trabajo compartido. Estuvimos estudiando la semana pasada que el padre necesita tener un testimonio, pero el hijo necesita ¿qué? Obediencia. Entonces es un trabajo mancomunado. ¿Está bien? Pero ¿de dónde debe arrancar el testimonio? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje de los 3 ángeles? Pues todo lo que acabamos de estudiar está contenido en el mensaje del primer ángel, hermanos. Y estamos a puertas de lo que se va a dar de la gran crisis final. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? ¿Estamos preparados ya teniendo victoria sobre el pecado para poder dar el fuerte pregón? Sabiendo que yo no puedo obtener el mensaje del segundo ángel si no tengo el primero, y no tengo el mensaje del tercer ángel si no tengo el segundo y no tengo el primero. Porque esa es la secuencia, ese es el orden. Pero el Señor está esperando, hermanos, hoy 2018, el Señor está anhelante ver a un pueblo que haya tenido victoria sobre el pecado por medio de su experiencia, por medio de su testificación. Y si usted quiere probarlo, entonces en su familia es donde usted más claro sabe en dónde está usted o cómo está usted preparado. Bueno, ¿qué tan urgente es esto, hermanos? ¿Qué tan urgente es tener victoria sobre el pecado con relación a los eventos que se están dando en el mundo entero que nos anuncian que la marca de la bestia está en el horizonte? O sea, no podemos entrar a ese periodo sin haber obtenido victoria sobre el pecado. Esto es verdad presente. Santuario,
todo lo que tiene que ver la propiciación de Cristo, todo esto lo estamos hablando en términos de la verdad presente. ¿Nos hemos salido del tema o de los objetivos o del tema que necesitamos presentar? Ahora la tarea es para usted. O sea, y como les digo, hermanos, de nuevo, no como que yo lo haya alcanzado, sino yo estoy esforzándome por eso. Estoy queriendo hacer lo necesario porque necesito lograrlo antes de que llegue la ley dominical. Porque cuando llegue la ley dominical empieza el juicio por los vivos de la casa de Jehová. Y eso significa que en cualquier momento su juicio se ha dado, y si usted no ha obtenido victoria sobre el pecado, usted puede ser hallado falto. Es urgente esto, hermanos. Es urgente el que todos podamos encontrar la manera de vencer el pecado. ¿Cuál es su método? Compártalo. Ayudémonos a edificar, hermanos. Por eso dice, en la edificación de los santos, tenemos que lograr edificarnos todos. ¿Qué estamos haciendo a nivel personal para obtener victoria sobre el pecado? Entonces, esta tarde, hermanos, vamos a estudiar parte de estos textos, pero dice, Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Usted no puede refutarlo ni rehuirlo, sino usted necesita prepararse para ese evento. Esto está en el capítulo 36, hermanos, y estamos a puertas de que eso se cumpla, y el capítulo 37 nos habla ya de la gran controversia, del conflicto inminente, de la gran crisis. Entonces, ¿estamos en qué capítulo, hermanos? Y nos dice, en Review and Herald 30 de enero, solo puede haber dos clases. Cada parte está marcada claramente, o sea, debe estar claramente marcada, ya sea con el sello de Dios viviente o con la marca de la bestia a su imagen. ¿Qué es el sello del Dios viviente? Pero ¿qué debe estar escrito en la frente de las personas? ¿Y qué es la santidad? Haber obtenido qué. Esto es un video que vamos a profundizar esta tarde, hermanos. El Foro Interreligioso G20, este es un pastor adventista que se llama Roberto Profeta. Con él he tenido comunicación por correo y me alegra que él haya sido la persona que levantó una voz de alarma de lo que pasó el octubre primero de una reunión que se tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre del 2018 en Buenos Aires. ¿Y qué tiene que ver eso, hermanos? Vengan esta tarde, para que usted vea cuál es el impacto y qué es lo que se está hablando en las cámaras legislativas y en los concilios. Esto es un concilio, la reunión del G20 es un concilio. Vamos a estudiar esta tarde un texto del Espíritu de Profecía, hermanos, y todo lo que es del que se habló en esa reunión. Y gracias a Dios, él fue invitado a esa reunión por uno de los que asistieron allá. Adivinen quién fue. ¿Quién? El pastor Gannon Diop. Y él levantó una voz de alerta para el pueblo adventista de algo que se está hablando en esos concilios que tiene que ver con la crisis de la ley dominical. Entonces, si le interesa a usted, hermano. Sí, señora. Él fue el que levantó la voz. Dice, ¿cuál fue la reunión? Dice,
la presencia de destacadas personalidades del ámbito gubernamental, religioso y académico y de la sociedad civil para llamar la atención sobre el papel clave de la que la religión y las creencias juegan en materia del desarrollo justo y sostenible y de un futuro digno para la humanidad. Entonces, ¿qué se quiere unir? ¿Religión con qué? Con política, con el poder civil, hermanos. Eso es lo que está dándose justo en este tiempo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Pues, hermanos, les dejo con este texto por si no pueden venir esta tarde, hermanos. Buscar a Jehová mientras que. Llamarle en tanto que qué. Deje el impío qué. Y el hombre inicuo sus. Y vuélvase a qué. El cual tendrá el misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Entonces, enseñaré a los transgresores para que qué. Para que se vuelvan a quién. Para que se vuelvan a Jehová. Que el Señor les acompañe, hermanos, y nos bendiga.